Amén, hermanos. Buenas tardes. Tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53. Quisiera que usted abriera su Biblia y me acompañara en esta lectura. El profeta Isaías está escribiendo precisamente en este capítulo el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El profeta Isaías es uno de los profetas grandes que le llamamos en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías predicó en su tiempo, tuvo la oportunidad de predicar en el tiempo de 4 reyes: el rey Usías, el rey Jotán, Acaz y el rey Ezequías. Este rey, hermanos, fue el rey este profeta fue el profeta de Judá. Se cree que Isaías fue matado por el rey Manasés. Lo cortó en dos pedazos, precisamente por predicar en tiempos difíciles en contra del pecado de la nación, por supuesto, y de los mismos reyes. Vamos a orar, hermanos, y que sea Dios quien bendiga su bendita palabra. Padre Santo, en este momento queremos descansar en ti, confiar plenamente en tu perfecta voluntad. Reconocemos en nuestra carne y en nuestros pensamientos que no siempre es agradable hacer tu voluntad. Honestamente, muchas veces nos cuesta, sufrimos, queremos ser más rebeldes que obedientes. Perdónanos y gracias por saber que siempre estarás listo para ayudarnos, presto para llevarnos a hacer tu voluntad. En esa gracia, bendito Dios, queremos confiar en ti y en tu palabra. Ayúdame a exponer a mis hermanos tu bendita palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús oramos, nuestro Salvador. Amén. Hablando, hermanos, del profeta Isaías, precisamente en el capítulo 53, ayúdenme, vamos a tener esta lectura. Los que podemos, los que tenemos acceso a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Llevará el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho
por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré por parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiéndole él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En esta preciosa lectura, hermanos, la verdad es que honestamente no podemos cubrir todo lo que el pasaje está diciendo, mucho menos, ¿verdad?, todo el libro de Isaías. Pero pensando en estos 12 extensos versículos, pensando en el padecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estábamos diciendo que el profeta había dicho esto pues muchos años antes de Cristo. Ahora, en este pasaje nosotros queremos encontrar 3 principios. Ahora, yo sé que hay más, hermanos, pero quiero compartir con ustedes 3 principios, 3 pasos que nos ayudarían en nuestra vida cotidiana al correr de estos días, al correr de la vida cristiana. Nos vamos a encontrar con situaciones que vamos a necesitar de la palabra de Dios a nuestra vida. En el punto número 1, queremos compartir con usted, mi hermano, mi hermana, del versículo 3 al versículo 7, la resistencia que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé que ya lo leímos, hermanos, pero mire, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, lo que admiramos, la grandeza del ministerio de nuestro Salvador, la grandeza de su sufrimiento, el que fue un ser resistente. Ahora, tenemos que pensar que nuestro Señor Jesucristo era de carne y hueso como usted y yo. Él tenía necesidades como usted y como yo, pero tuvo una tremenda resistencia. De otra manera podríamos decir que se mantuvo firme. Se mantuvo firme en el plan infinito que el Padre tenía trazado para su vida. Él supo, hermanos, mantenerse firme en ese plan, en ese programa que Dios tenía. Él tenía la capacidad, hermano, para resistir. Algunos de nosotros, hermanos, a veces decimos, bueno, es que Él era Dios. Bueno, sí es cierto, Él es Dios, pero Él tenía esa capacidad, hermano, de mantenerse firme a pesar de lo que Él sabía. Nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 hasta el versículo 5, nosotros encontramos también que la palabra de Dios dice que nosotros estamos capacitados para este tiempo difícil como sus hijos. Saber resistir, saber quedarnos dentro del plan de Dios. Aquí sí echaríamos mano, hermanos, aquel precioso himno que cantamos
casi cada domingo. Firmes y adelante. Firmes y adelante. Huestes de la fe. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Entonces, en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente admiramos su resistencia, pero también admiramos su sufrimiento. En cuanto a su sufrimiento, hermanos, pensando otra vez en el versículo 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Quisiera compartir con usted en el libro de Lucas, capítulo 22, el verso 54. La manera, hermanos, ya no solamente el libro de Isaías está profetizando, pero ahora se cumple la profecía y ahora nos lo muestra, como decimos, en carne propia, cumpliéndose la profecía. Mire cómo lo lleva a cabo nuestro Señor y Salvador. Lucas 22, el verso 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Si me acompañan el verso 63, 6:3. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, el Rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Y respondió diciéndole, él dijo: tú le dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba ver hacer alguna señal. Hermano, el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podríamos decir que su sufrimiento, hablando de que Él no abrió su boca, era un sufrimiento en silencio. Era un sufrimiento, si me permite, hermano, que los hombres no tuvieron el privilegio de escuchar palabras blasfemas de nuestro Señor Jesucristo. Si tuviéramos el tiempo suficiente, hermanos, para describir cada uno de los detalles de su sufrimiento, sería maravilloso. Que pudiéramos tomar tiempo para cada uno de los
los detalles de los momentos, de las palabras, de los golpes que dieron a nuestro Señor y Salvador. Y no expresó palabras de venganza. No expresó palabras, hermanos, de odio o de desprecio. Usted y yo sabemos que Él tenía el poder de, hermanos, de con una sola expresión, con una sola actitud, con un solo pensamiento, mandar a cada uno de estos hombres directamente al infierno, a, ¿verdad?, terminar con ellos de alguna manera. Pero Él se mantuvo callado, no abrió su boca. Dijimos que el sufrimiento era verbal, dijimos que el sufrimiento era físico, era emocional, hermano. Él estaba allí, nuestro Salvador, sufriendo. Y ya miramos el orden, ¿verdad?, cómo es llevado de un hombre a otro, a otro, a otro, y sufriendo nuestro Señor. Lo impresionante, hermano, es que Él guardó silencio. No solamente tenía resistencia, no solamente guardó silencio, pero en este tiempo, hermano, si algo invadía también en su ser, era una profunda humildad. De otra forma, hermanos, una profunda sumisión a la voluntad del Padre, a una obediencia total y plena, perfecta al Padre Celestial. Cualquiera de nosotros, humanamente, ¿verdad?, ¿qué no podríamos decir? Papá, ¿no puedes hacer algo por mí? O poder hacer algo en contra de estas personas. Oh, hermano, cualquiera de nosotros buscaría una persona de influencia, de poder económico o político, religioso, y pedirle que nos ayudara. Bendito sea Dios, que nuestro Cristo, hermano, con una profunda humildad, se mantuvo en silencio. Quisiera compartir con usted, mi hermano, mi hermana, en el libro de Hebreos nos da un cuadro maravilloso que quisiera con este, hermano, alentar nuestras vidas. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, hermanos, está hablando, por supuesto, ¿verdad?, la carta a los judíos, está hablando a los judíos convertidos, pero también está hablando a nosotros. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, quisiéramos tomar tiempo, como dije antes, de cada porción, de cada pasaje, y profundizar, hermano, y gozarnos. Pero mire, quisiera que tomáramos esta palabra. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hermanos, es cierto que podemos admirar una profunda resistencia en su ser, su sufrimiento, su humildad. Pero, hermano, pensando la aclaración que nos da el libro de Hebreos, dice que fue con gozo a la cruz. Ahora, alguien dice, hermano, ¿cómo puedo entender que en medio de un profundo dolor, rechazo, humillación, me puedo mantener en gozo? Claro que sí, hermano. ¿Por qué nuestro Cristo entendemos que su rostro estaba desfigurado, había sido golpeado, de mano extendida y puño cerrado? En realidad su rostro no tenía parecer. En realidad no podíamos decir a simple vista quién era Jesús. Entiendo que lo sabemos porque estaba en medio crucificado entre dos ladrones. Pero físicamente su rostro no se conocía qué él era.
Pero si hay algo que había en su alma, en su espíritu, una profunda alegría, un profundo gozo, algo que usted y yo no podemos decir en simples palabras. ¿Por qué, hermano? Porque él había hecho perfectamente la voluntad de su Padre. Él sabía que su obra había terminado. De hecho, en la cruz dijo: consumado es. Hermano, había terminado con el pecado. Había terminado con la muerte. Había terminado con el diablo. Hermano, gloria a Dios. Cuando nuestro Cristo estuvo allí en la cruz, que Él pudo decir: consumado es. Entendemos, hermano, que, ¿verdad?, está terminando su ministerio aquí en la tierra. Pero entrando a su segunda o tercera etapa, a continuación, hablando del Calvario. Su sufrimiento es suficiente, hermano, para poder redimirnos de nuestros pecados, haciendo la voluntad del Padre, redimiéndonos de nuestro pecado. Por eso es que él tenía, hermano, una profunda alegría, un tremendo gozo en su ser. Usted y yo, hermano, es cierto que hemos pasado tiempos difíciles. Quiero, hermano, que usted y yo meditemos por unos minutos. Meditemos pensando en que este sufrimiento nacional o mundial, podríamos decirlo así, está fuera del alcance de los planes y voluntad de Dios, hermano. Podríamos pensar que solamente es un invento de los hombres. ¿Sabe, hermano? Dios tiene el control de cada situación en este mundo. Dios tiene el control de cada vida de sus hijos, hermano. Él está ahí junto a usted y junto a mí, a cada instante, a cada paso. Él tiene el control, pues, de nuestra vida. Su palabra dice que tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza. Que ni un pajarillo vuela de rama en rama, ¿verdad?, sin que Él no lo sepa. Ni la hoja de un árbol se cae sin que Él no sea su voluntad. Hermano, entonces todo lo que está pasando es un plan de Dios, hermano. Tal vez no directamente, pero Él puede controlar todo. Y si Él lo permite, hermano, más vale, mi hermano, mi hermana, que usted y yo nos agarremos de su palabra. Y nos agarremos verdaderamente de sus promesas. Verdaderamente, hermano, echemos raíces profundas. Encontremos ese mismo gozo, esa misma firmeza, ese mismo carácter de nuestro Cristo, metiéndolo en su palabra cada día en nuestra vida. Es cierto, hermano, tal vez el sufrimiento en su casa, ¿verdad?, tal vez el sufrimiento en su trabajo, tal vez en su negocio, de diferentes formas podemos entender que usted está sufriendo. Pero no es comparable, hermano, con nuestro Cristo. Y también quiero decirle, y no es comparable con la gloria venidera, hermano, después de esta muerte. Oh, hermano, este sufrimiento no es para siempre. Este sufrimiento no va a ser para toda la vida. Y si fuera para toda la vida, ¿cuánto será, hermano? ¿10 años? ¿20 años? ¿100 años más? Usted y yo sabemos que no es para mucho tiempo. Pero vendrá una eternidad, hermano, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde la gloria de Dios será el mayor placer y el mayor gozo. Quedémonos, hermanos, en la palabra de Dios, en oración, como lo hizo nuestro Cristo. A cada paso nuestro Cristo se fortaleció en relación con su Padre Celestial en oración. Es tiempo, hermano, de que tomemos como decisión dos grandes principios. Decidamos en nuestra vida ser cristianos de verdadera oración
y verdaderamente meternos en la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, que Dios nos bendiga. Padre, nomás quiero compartir o quise compartir con mis hermanos alguna porción de tu palabra. Yo sé que tú nos entiendes y tú sabes cada situación pequeña o grande en nuestra vida. Quizás para unos es más difícil la vida, para otros es regular y para otros es mucho sufrimiento, o para otros tal vez no es nada. Te pido, Padre, que tú estés fortaleciendo a través de tu bendita palabra. Amado Espíritu Santo, que tú estés animando los corazones de tu pueblo, de cada familia, de cada persona, de nuestra iglesia y de nuestros hermanos, donde quiera que ellos estén. También para aquellos que nos escuchen, que estando fuera de nuestro estado, Padre, que tu gracia sean bendecidos. Oh Dios, dejamos cada vida, cada corazón en tu regazo, amado Señor. Padre, gracias. Oramos en Cristo, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.